presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora 1 de la tarde a través de la gran cadena exitosa. Estamos hoy en jueves 9, ¿no? Correcto. Estamos 9 de junio. Oh, esto va avanzando, una increíble cómo anda avanzando el tiempo. Pero bueno, aquí estamos mejor, como siempre. Mejor que vaya rápido. Acabe esto rápido. Eso sí es cierto. Estamos como siempre en compañía del licenciado Nestalí Jaén y Jaén Carrizo. Buenas tardes, saludos. Bueno, bienvenido. Estamos también en compañía de... Ahí está, mira, el ex presidencial Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Trocha Abierta y a través de la cadena exitosa. Buenas tardes, Nestalí Mélito y don Alfonso Castillero, mejor conocido como el Conde del Vigo. Saludos, Agustín, saludos. Saludos a todos. El licenciado coterráneo, licenciado Mélito González. Saludos. Pero Nestalí en Nataleje Jaén de Penonomé. Tú eres de Penonomé, ¿verdad? Yo soy de Panamá, tengo un terrenito en Penonomé donde yo parqueo, como quien dice, pero no tengo residencia para ser diputado por allá. Yo voto acá en el 87. Ya te entiendo. José Gabriel Carrizo Jaén. José Gabriel Carrizo Jaén, que es tu preocupación, el vicepresidente de la República. José Gabriel Carrizo Jaén no es pariente mío, no es primo mío. Tal vez somos parientes lejanos, pero no, tú no me has visto parqueando con él en la presidencia ni nada de eso. Así que tranquilo, Alfonso, tranquilo. No, tú sabes que yo te deseo lo mejor, ¿no? Así que yo recalco que tú eres Jaén. Eso, hay muchos castilleros también, castilleros acá del Espinal, castilleros, pero somos familia, al final de cuentas somos familia, como decía el chef Feliciano, ¿no? Así que Agustín, antes te veía muy bien. ¿Qué pasó con los lentes esos que te quitaste ese día? Nada más pues te mencioné la pata de chocolate, pues si se veía bien, no era un vacilón, pero se veían bien. No, tengo aquí, son lentes de lectura, para leer nada más, y entonces hay que sacar el look ese, tú sabes, de filura de vez en cuando para lucir, ¿no? No, que los lentes también están de moda, están actualizados. Yo soy un hombre... Esos lentes de Agustín eran unos Armani Exchange, me dijo Alfonsito, ¿verdad? Recuerde que yo ando en el mundo de la moda, y como ando en el mundo de la moda tengo que estar vestido de esa manera la moda, usando camisa rosadita, con patitas beige. Digo, como yo estoy en la onda de la moda, yo tengo que estar al toro, y yo no puedo estar echándome para atrás. ¿Por qué? ¿Y para qué? Llegó el invitado. Oye, pero yo me alegro, Agustín, que estás a la moda, definitivamente. Para mí es un enorme placer. Con lentes armados. Gracias, hermano. Así es. Tenemos al licenciado ex candidato presidencial Agustín Sosa, al licenciado Mélito González, de acá de nuestra tierra, Chitré, con mucho orgullo, al licenciado Nestalí Jaén. Hoy tenemos, y quien les habla, Alfonso Castillero Ortiz, Conde del Vigo. Tenemos... Ahí está. Bueno, es que yo repito, tú lo haces con tu comercial de Tres Patines, con tu quinina. Es que Alfredo Castillero Calvo, que es mi primo hermano, buscó los archivos de India y nuestro apellido sigue después del Ortiz, Conde del Vigo. No es que yo tenga título nobiliario, sino que ese es mi apellido y yo tengo que honrarlo, ¿no? Así que para los envidiosos. Hoy tenemos de invitado al licenciado Luis Ernesto Carles, diputado por el circuito. Bienvenido, Luis Ernesto. Tiene el micrófono apagado, Luis Ernesto. Me toca el botón. Saludos a todos. Sí, Bueno, Luis Ernesto, yo quisiera, para iniciar el programa, que nos explicaras el tema relacionado con el combustible, con esto que ha hecho el gobiernito del 33%,
qué es lo que hay en el fondo, qué es lo que se debió hacer, según tu opinión. Así que nos dieron un pequeño reprise ahí para entrar en otros temas políticos. Sí, muchas gracias, Alfonso, y a todos los que te acompañan hoy aquí en esta entrevista y en tu programa. Existe en la ley que tasa los combustibles, que tasa el impuesto sobre los combustibles, un impuesto que data de muchos años, no es un impuesto nuevo, y que al final está en la declaración jurada que establecen los importadores de estos productos, y por cada galón que ellos importan, ellos tienen que pagar un impuesto que pasa directamente a la Dirección General de Ingresos, y luego con la Secretaría de Energía e Hidrocarburos te lo traspasan al consumidor final a través de un impuesto impositivo o un impuesto de consumo, un impuesto al consumidor final. Por cada galón de gasolina, gasolina con plomo, gasolina 95-91, el impuesto es de 60 centavos. Y por cada galón de diésel, el impuesto que paga el consumidor final es de 25 centavos. De igual manera, existen otros impuestos para, por ejemplo, el gas licuado también tiene un impuesto. Algunos voceros del gobierno han sido muy categóricos, primero en reafirmar lo que yo te estoy diciendo, que sí existe ese impuesto. Hemos conversado con exministros de Economía, de igual manera con varios economistas, y todos coinciden que efectivamente existe un impuesto que pagamos todos, que pagan cada uno de los que ustedes están ahí cuando van a consumir o a comprar un galón de gasolina. Ustedes están pagando 60 centavos al fisco, que hemos recomendado que se elimine de manera temporal este impuesto, que más o menos en el 2021, por lo que recaudaron en impuestos con este rubro, o lo que llamamos combustibles líquidos, más o menos mensualmente era de 17 a 18 millones de dólares. Pero en el primer semestre, por lo que nos está informando la Dirección de Ingresos, más o menos lo que tendría que asumir o sacrificar el gobierno sería entre 15 y 16 millones mensuales. Nosotros tuvimos un número importante de reuniones con el director general de ingresos. Él mismo reafirmó que sí, que efectivamente lo que tenían que sacrificar era entre 15 y 16 de millones, que había que establecer una ley. La ley la pudimos consensuar con todas las bancadas, que es la ley 808, pero que el pasado viernes el presidente vetó. ¿Por qué vetó? Porque a consideración de él no se estableció una renta sustitutiva. Sin embargo, en esa ley se establecía la creación de un fideicomiso donde tenía que surtir o poder llevar los recursos de esos 15 o 16 millones mensuales, era a través de algún sacrificio fiscal. Se hacía el fideicomiso y después de ese fideicomiso se le transfería a la Dirección General de Ingresos. Al final, Alfonsito y los que me escuchan, esa no es responsabilidad de los diputados. A mí me toca construir leyes. A quien le toca resolver los problemas y a los magistrados resolver los temas judiciales. Pero al Ejecutivo le toca resolver los problemas de la gente. Entonces, sí hay la manera de eliminar este impuesto, que hace tiempo debió de tomar la iniciativa legislativa, el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, presentar un proyecto de ley, aprobarlo, y quizás ya desde hace tiempo tuviésemos ese descuento aplicado. Por cada $100 de combustible que tú consumas, porque hemos hecho la media, el promedio, hemos calculado por todos lados,
Un trabajador que viene todos los días de Chorrera, del Este, de Arraiján, se está gastando entre 90 y 100 dólares semanales en combustible. Si aplicamos eliminamos este impuesto, estaría ahorrándose ese consumidor entre 12 y 14 dólares y en un mes entre 48 y 52 dólares. Quizás alguien diga, ay, ese ahorro es insignificante. No es insignificante para el que tiene que pensar el domingo que antes me llenaba yo el tanque con 50 dólares, ahora me lo lleno con 75. O que antes yo llenaba un tanque con 70 dólares, ahora lo lleno con 95. Ayer me encontraba a un repartidor en una farmacia. Estaba pagando 100 dólares para un corredor. Y él me decía, yo pago mis 100 dólares al corredor, yo soy repartidor, emprendedor privado, repartidor o de acarreo, como se llama. Y me comentaba, si esa ley se hubiese aprobado, diputado, yo me hubiera ahorrado, él consume más por semana. Él dice que en un mes se hubiera ahorrado quizás 100 dólares si le eliminan ese impuesto. Entonces, al final, lo que te quiero manifestar es, primero, que el Ejecutivo lo puede hacer. La Constitución establece que ante situaciones extraordinarias, el Ejecutivo tiene que actuar, buscar esos alivios económicos y un alivio económico para todos los sectores de la población. Yo estoy contento con los transportistas que se le buscó ese alivio, pero hay otros sectores, hay más de 800,000 familias que usan carros, que usan vehículos. En cada familia a veces hay 2 carros, 3 carros. Entonces yo puedo decirles que, oye, usen más el metro, usen más el metrobús, usen el que vive en Arraiján, nada más venga uno y traiga a los otros 3. Yo puedo recomendar todo eso. Pero si además se puede aplicar otra medida que me va a significar un ahorro, donde el Ejecutivo tiene que sacrificar 15 millones mensuales, que en 6 meses signifique 90 millones, que tenemos un presupuesto de 25,000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Absolutamente nada. Entonces yo lo que creo es que aquí ha habido falta de voluntad. No es una propuesta política, es una propuesta recomendada por CEPAL, por muchas organizaciones a nivel mundial, que le están recomendando a los gobiernos aplicar medidas de alivio financiero. Polonia lo aplicó, Polonia lo redujo de 23%, que es el impuesto, a 8%. Portugal lo aplicó, España lo aplicó, Italia lo aplicó, Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile acaba de aprobar una ley a solicitud del Ejecutivo para eliminar este impuesto. Entonces, diputado, permítame la generalidad del tema, ¿no? Diputado, permítame un segundo y quiero acotar un poquito a lo que usted está hablando. Yo ayer hice un escrito, porque analizamos ayer precisamente al final del programa, analizamos una cuestión que me vino a la mente y eso me hizo hacer un escrito que lo divulgué en varias redes sociales, que es lo siguiente. Primeramente, usted acaba de decir que la Constitución establece que hay fórmulas para que el gobierno que esté de turno pueda aliviar o alivianar la carga hacia el ciudadano panameño. Me parece bien. Tenemos un artículo 19 que habla sobre el fuero y privilegio, que eso fue lo que yo me basé. Ahora, ¿qué yo pregunté? ¿Por qué inició con una compañía de combustible la aplicación de esta rebaja a los transportistas, tanto de pasajeros como de carga? Y eso me cayó un poco como dudoso. Segundo, ¿por qué a la Autoridad del Tránsito de Transporte Terrestre le dieron los 100 millones de dólares? Y que yo me tocó mirar en las estaciones estas a los taxistas cuando manualmente iban dando su información y simplemente aplicaban y ellos pagaban 10 y le daban 12 dólares, 12.50 de combustible, que era el subsidio. Eso lo estaba haciendo. Y yo decía, lo que me iba a pensar esto es como si usara la inteligencia que tienen para el bien común, yo creo que fuéramos un gran país. ¿Por qué le dan a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre la certificación de que ellos sean los que paguen? Yo deduje en el escrito, porque son los que tienen la información y en el camino se puede perder dinero, porque tú manejas la información completa de cuántos transportistas, por ejemplo, en el caso de los selectivos y no más que todos los transportes de pasajeros, ellos tienen toda la información.
Y a mí, ¿quién me puede decir a mí, o no puedo pensar que mañana la estación X dice, yo te facturo $50,000 este mes, y me dice a mí, tranquilo, no te preocupes, yo te voy a poner 75,000. Uno, ¿por qué si el gobierno del señor Nito Cortizo, 33% invisible, así le digo yo a él, ¿por qué no usó la inteligencia con su gobierno de decir, vámonos a Colón, a Bahía, a las minas, que es la fuente de compra de importación, y a ellos le damos el subsidio para que entonces ellos traspasen ese valor, ese costo más económico a todas las estaciones de combustible y todos los panameños tuviésemos beneficiado? ¿Por qué lo hiciste a través de estaciones de combustible? Vete directamente a Colón y dale los 100 o 200 millones de dólares a ellos. Ellos van a comprar el precio que está regulado el barril de petróleo, pero ya aquí viene ya procesado, lo van a comprar el precio que van a pagar, pero el Estado le da el subsidio y le dice al Estado, ok, tú de eso, tú me vas a descontar el 15, el 20, el 10%, 15% de combustible, para que todo el resto del país se beneficie. Eso me llega a pensar, en conclusión, que aquí hay una bribonada y aquí pareciese que fuera un acto de corrupción, porque a mí no me va a decir a mí que el que tiene la fuente no puede hacer una tramoya en cuanto a los pagos que se va a hacer a esta estación. Tengo entendido también que ya hay más estaciones, creo que metieron 2 más, me parece. Pero para mí es una bribonada, porque eso lo hubieran hecho directamente con Petroterminales, si es que se llama así, o Bahía de las Minas. Eso es mi apreciación. No sé qué usted tiene al respecto de decir con lo que le acabo yo de decir con el escrito que yo hice ayer. Sí, muchas gracias, Agustín. No, definitivamente que eso que tú acabas de manifestar debió de ser la vía. Y es importante que lo que nos escuchen establezcamos el precio. Hay un precio de referencia en cuanto a los combustibles líquidos y al final hay una autoridad que fija el precio máximo o el precio final, una autoridad de gobierno. Y también existe un impuesto que es un impuesto fijo por galón que tienen que transferir las importadoras al momento que introduzcan el combustible. Pero que ese impuesto que pagan ellos, esas importadoras lo pagan, diríamos, por adelantado, es un impuesto final que se le traspasa o te le transfiere al consumidor final y todo se hace, no es algo nuevo, es algo que está desde 1984, es una ley que se revisa, que se establece los cambios que tengan que darse en el Código Fiscal, en una cantidad de rubros que podemos señalar muchos, pero que en el particular de los combustibles líquidos sí existe. Entonces, eso que tú dices debió de ser, primero, le eliminas el combustible, el impuesto a las importadoras, y el que calcula o establece el precio máximo, que es la autoridad de gobierno, debió establecer, bueno, como ya se desaplicó o se eliminó estos 60 centavos por gasolina, entonces él hubiese hecho la docencia y esa bajada del precio, porque se siente igual. Si a mí me ponen que el galón cuesta $1 y yo le tengo que aplicar 1.60, inmediatamente le quito los 60 centavos, el galón quedaría en $1. Claro, es algo hipotético. El galón está ahorita en 5.48, el de gasolina sin plomo, creo que el otro está en 5.18 y el diésel está en 4 y algo. A veces el que nos escucha les cuesta, porque aquí ya la métrica que usamos es el litro, pero la métrica que usamos para el impuesto, según lo que establece la ley, todavía sigue siendo el galón. Entonces sí es importante decir que por galón 60 centavos en gasolina y en diésel 25 centavos. Esto que hicieron de subsidiar al sector transporte es un tema complejo porque no todos los que van a una gasolinera son transportistas. Entonces, ahí tienes entonces que clasificar a cuáles sí, a cuáles no. Eso requiere una logística. Y esa logística, cuando es improvisada, puede surtir algún efecto de corrupción o puede surtir algún efecto de un mercado negro donde comercializo de manera ilegal esa preferencia o que me permite a ti el decreto por ser de transportista tener entonces ese privilegio. Y ya han existido quejas en cuanto a ese manejo logístico y reitero, la figura de subsidiar el costo del combustible
a un sector de la población, llámese transportistas, es una buena iniciativa de voluntad. Sin embargo, eso no termina de solucionar el problema, porque ¿qué pasa con los repartidores, los transportes de acarreo, los que se dedican a transportar? Porque lo que se está sucediendo son a los transportistas de personas, los que transportan personas, pero los que transportan productos o los que transportan otros que no son personas, a ellos no se les está subsidiando. Y después también tienes todos los que a través del derecho de locomoción se mueven de un lugar a otro, pero no lo hacen a pie o en bus, lo hacen a través de su propio auto o su propio transporte. Ahora ponte a ver el estadio de los transportistas, todas las piladoras, todas las secadoras, todos los que siembran utilizan combustibles. Entonces, por eso es que en la última medición que hizo INEC, hay un IPC, un índice de precios del consumo disparado, creció en 3.7%. Eso cuando lo transfieres o lo trasladas al costo de la canasta básica, son $12 nuevos de incremento. Entonces la inflación no va a parar y, como dicen expertos, este aumento del combustible va a seguir y pueda que lo empecemos a bajar en noviembre o en diciembre. Entonces, en cierta manera, ¿qué le tiene que convenir al gobierno? Establecer políticas públicas rápidas, inmediatas, establecer una medida excepcional como esta que le estamos sugiriendo y que definitivamente tú después la vas a ver en los estudios que hacen los expertos de economía, cómo esos $48 que antes consumía el usuario, ahora lo está consumiendo en combustible, porque si yo tengo que echar más combustible a mi carro, o sea, aunque me cueste más, mi objetivo es no faltar a mi trabajo, mi objetivo es repartir bien, mi objetivo es llevar las frutas, mi objetivo es llegar al mercado. Entonces, ese sacrificio lo está asumiendo cada familia. A lo mejor nos estamos alimentando en menor calidad o con menor cantidad de cosas, o estamos dejando de comprar otros productos u otros rubros de los sectores de la economía. Entonces tú empiezas a ver una contracción cada vez más fuerte, hay menos dinero en la calle porque el dinero se está yendo, yo diría no a las distribuidoras, se está yendo hacia un impuesto, porque al final los precios, reitero, los precios son precios referenciales internacionales. No es que el combustible, y es bueno volverlo a decir, Alfonso, porque la gente, cuando yo escribo algo en redes, todavía me dice gente, no, es que las petroleras nos ponen los precios. Yo quiero manifestar que aquí el precio de referencia internacional es internacional, no es un precio que nosotros con voluntad nacional lo podemos bajar. Sí lo podemos aliviar, como han hecho otros países, eliminando ese impuesto sobre los combustibles líquidos. Una pregunta, Luis Ernesto. ¿Qué sugieres tú, por ejemplo, como diputado? Estamos entrevistando al diputado Luis Ernesto Cartes. ¿Qué sugieres entonces tú que se puede hacer? Bueno, es que eso es lo absurdo, ¿no? Un poco, mira todo el país, todos los periodistas, todos los programas de opinión hablan sobre este tema y tenemos a un presidente que mira para otro lado, que no quiere asumir el sacrificio fiscal. Mira por de Gaby, mira por de Gaby. El sacrificio fiscal es de $15 millones y lo que hace es entrar en una diatriba de que si el proyecto que hizo la Asamblea, que es el 808, si ese proyecto contenía o no contenía una renta sustitutiva. A mi criterio sí lo contenía en cuanto a la viabilidad de buscarla. Pero bueno, sencillamente después de un análisis teórico y muy poco práctico, manifestó, firmó el veto. Así es que todo se volvió a retrotraer. Y yo vuelvo a reiterar, no somos los diputados los que tenemos el llamado primario de resolver temas excepcionales en un momento extraordinario como es el alza del combustible. ¿Qué yo sugiero? Que el presidente ojalá llamara a sesiones extraordinarias o ojalá el 2 de julio presentara una iniciativa de ley
como hizo el presidente de Chile. El presidente de Chile tuvo 106 votos a favor, la Cámara de Diputados, con 20 en contra o 12 en contra, pero le aprobaron su solicitud. Él solicitó que le dieran la dispensa para él eliminar el impuesto sobre los combustibles líquidos, y la Cámara de Diputados le dijo que sí, que cómo no, pero la iniciativa fue del presidente. Entonces, tiene que hacerse a través de una ley. Bueno, porque son impuestos que están tasados en un código fiscal, está en una ley, pues entonces tiene que hacerse cierta formalidad. Entonces, yo lo que digo, a la gente dice, ay, que eso está muy tarde. No, no está muy tarde, porque el precio del combustible le va a seguir subiendo. No sabemos si el galón va a llegar a 7 u 8 dólares. Va a seguir subiendo hasta octubre o noviembre, es lo que dicen los expertos, y usted va a necesitar seguir moviéndose a su lugar de trabajo. Entonces, si usted se puede ahorrar 48 dólares mensuales o 60 dólares mensuales o por semana 14 dólares, presionemos, no nos resignemos. A veces los seres humanos nos resignamos, y yo no creo en resignación. Yo creo que en este momento hay que buscarle un alivio económico a todos los panameños, y hay un alivio económico con un precedente que ya hizo la expresidenta Mireya Moscoso y el presidente Torrijos en algún momento que se vivió esta alza. Entonces, si hay un precedente, ¿por qué no hacerlo, presidente Cortizo, o el ministro de Economía, o el director de ingresos que me estará escuchando? Y al mismo tiempo, si ya lo han hecho otros países, si lo ha recomendado CEPAL, si lo ha recomendado todo el mundo, ¿cuál es la terquedad de no sacrificar esos 15 millones mensuales? Porque no es nada del otro mundo lo que tienes que sacrificar, y puedes sacarlo. Se acabaron las consultorías, a cada institución del Estado le puedes quitar un 1 o 2% de su presupuesto, y de ahí sacas lo que corresponde. Ayer escuchaba lo que se están gastando en el vale digital, y yo no voy a entrar a cuestionar esa medida, pero como en el vale sí se gastan 50 millones de dólares mensuales, y tienen que estar viendo en los próximos 4 meses cómo consiguen 200 millones de dólares. Entonces, los que me están escuchando, que a lo mejor reciben el vale, quizás dicen, yo no voy a reclamar sobre el consumo del combustible porque a mí me está llegando un vale. Entonces, yo pienso que te estás resignando a no reclamar nada, porque ese vale, yo lo que pienso es que como que lo reparten y lo reparten, no sé si con el objetivo de tener adormecida a la población. Y por eso reitero, nosotros los panameños tenemos que entender que tenemos el derecho de exigir que nos quiten ese impuesto, como se ha quitado en otros países, y que en este momento, tú te imaginas, Alfonsito o Neftalí o Agustín, que si todos los panameños paráramos un día de movilizarnos, vamos a hacer una gran parada nacional, un gran paro. Nadie se mueve ese día. Esas son las acciones que tenemos que hacer, acciones de unidad, acciones de reclamo, acciones de decirle al presidente, todos los demás países en su gran mayoría están aplicando esta medida. Aplíquela en Panamá para que podamos tener un alivio de un ahorro de un producto tan importante como es el combustible, y que nos ayuda a movilizarnos a nuestros lugares de trabajo. En la época de la dictadura decía un militar que para ellos el pueblo más tonto, más soquete, era el pueblo de Panamá, que se podía gobernar de maravilla, porque aquí nosotros no tenemos sangre en las venas, nosotros tenemos agua del río La Villa. ¿Me explico? Aquí la gente no protesta. Aquí, mira, para que salga la gente a las calles tiene que ser una cosa, yo no sé, que no sé cuál sería la razón que motivaría esta acción. Pero aquí nos suben lo que nos da la gana, nos roban, nos hacen lo que les da la gana, gobierno tras gobierno, y nosotros seguimos siendo tan pasivos que llama la atención. O sea, no hay una, ni tampoco los partidos de oposición están haciendo su trabajo, Luis Ernesto.
No es que llamarnos engañen. Los partidos de oposición no están haciendo un trabajo. Todos están pensando en la política en las elecciones del 2024. Todos no quieren confrontar con el gobierno, quieren pasar agachados. O sea, no tenemos liderazgo en Panamá, lamentablemente, de oposición. El único que está saliendo ahí con el perdón de Nestalí es Martinelli, más nadie. Mira, yo te digo una cosa, Alfonso, Carles, Luis Ernesto. No, pero es que el no me ha discurso- contestado. No me ha contestado Luis Ernesto. ¿Dónde están los partidos de oposición? Bueno, yo pienso que los partidos de oposición, yo creo, la política ha estado cambiando mucho, Alfonsito, y yo creo que falta también el liderazgo, no tanto de los partidos de oposición. Los partidos de oposición, el nuestro, por ejemplo, lo representan 260,000 panameños. Yo lo que creo que cada quien tiene que ejercer su criterio de lo que está bien y lo que no está bien. Yo desde un principio me he manifestado en temas muy puntuales. Yo desde un principio le expresé a altos voceros de gobierno cómo debía de ser la transferencia económica para las familias. Persona que se le suspendía su empleo inmediato, esa data existía, tenían que ser transferencias automáticas y no transferencias improvisadas para aquel que nunca trabajó o que nunca ha trabajado. Y yo cuando fui ministro de Trabajo, nosotros tenemos una población económicamente activa, pero en esa población hay una población que trabaja y hay una población que no trabaja. Esa data existe. Entonces empezaste tú a escuchar quejas que en una familia resulta ser que 3 habían perdido el empleo, pero entonces solo a 1 le llegaba el vale. Entonces yo tuve mi apreciación y mi participación bastante dura sobre esos temas. También en otros momentos consideré que la inversión pública ayuda a reactivar la economía. La inversión pública te reactiva empleos, te reactiva que diversos sectores de la economía puedan irse estabilizando. Manifesté también en algún momento la bribonada de no querer levantar el estado de emergencia y todavía seguimos en estado de emergencia y ese estado de emergencia permite compras directas y ya nosotros no estamos para ningún estado de emergencia. Ya Costa Rica quitó el uso de la mascarilla. Entonces tú tienes que ir liberando la economía, pero yo veo que hay una resistencia por parte de Cortizo y de Carrizo de no levantar estas medidas restrictivas. Entonces, tienes a la economía rezagada, no hay inversión. Después vino el tema de la línea 3 del metro, dice que el metro lo termina en el 2026, pero tú ves que el metro, cuando tú transitas hacia el interior, yo a veces uso la autopista, casi siempre, pero me gusta meterme también por acá para ver cómo va el metro. Entonces eso no se le ve avance y por otro lado no hay ni túnel ni cuarto puente. Entonces, ¿cómo tú vas a estas alturas? Tú no tienes claridad si va a haber un túnel y objetivamente yo he investigado mucho sobre el tema. A lo mejor será otro programa que tenemos que hablar. Pero imagínate tú, donde está la entrada de Panamá Pacífico, por ahí. Desde ahí tendrías que bajar, eliminarías un poco de paradas para enseguida salir a Albrook. Entonces tendrías que empinar al tren a una subida que se ha recomendado que eso no es factible. Entonces no lo han querido decir y yo quisiera saber si ya cuentan con el permiso de la junta directiva del canal, si ya el canal vio la viabilidad, porque tendrías que abrir un cavar por debajo más de 50 metros. Entonces a veces nosotros nada más estamos como espectadores y disculpa que lo diga, pero vino Martinelli, vino Varela, construyeron la línea 1 y la línea 2 del metro. Entonces, ¿qué pasó con este gobierno que no avanza en la línea 3 del metro? Y no me vengan con el cuento de la pandemia, porque cada año han tenido más presupuesto. El presupuesto en los gobiernos
de Martinelli y Varela. Martinelli era 17.000 millones, Varela llegó a 22, 23.000, este ya está en 25.000 millones, y aparte de eso han usado organismos internacionales para buscar empréstitos de más de 15.000 millones de dólares. Entonces, nada de lo que yo estoy diciendo, Alfonsito, lo estoy diciendo de manera subjetiva. Cuando yo digo algo, lo investigo, lo sustento, y yo por eso reto a cualquier funcionario de gobierno que el viernes creo que tengo un debate con uno de ellos, porque ellos al final hay que enfrentarlos y hay que decirle que lo que están diciendo es mentira. Uno de ellos vino a decir que no se podía eliminar el impuesto de los combustibles líquidos porque dice que eso afectaba el subsidio del gas. Eso es la mentira, eso es mentira lo que está diciendo ese funcionario, porque el impuesto que pagan por el gas licuado se comercializa a través de otros créditos fiscales que no tienen nada que ver con el impuesto que se le cobra a los combustibles líquidos. Y ya cuando yo dije eso, lo dejó de decir, porque es que ellos buscan justificar cosas que sí se pueden hacer o que aliviar al pueblo. No, pero más interesante es buscar un vale, más interesante es hacer una consultoría, más interesante es hacer otras cosas y no propiamente estar donde deben de estar. Así es que bueno, esa ha sido mi oposición. Tengo una manera de oponerme a las cosas, pero como yo coincido contigo que hace falta en cierta manera que nos unamos más como país y entendamos que lo que debemos de entender es que este país es de todos, que la plata es de todos, que los impuestos que pagamos, y yo se lo digo con toda sinceridad, usted que me está escuchando, cada vez que usted va a gasolinera, usted le está dando 60 centavos de dólar al fisco. Entonces usted tiene el derecho de decirle, oye, es como cuando usted es cliente de un lugar, oye, yo he estado pagando por mucho tiempo 60 centavos por cada galón de combustible. Ahora yo necesito que tu gobierno, la figura de gobierno, me exonere de este pago por 3 meses o por 6 meses. Si yo soy socio tuyo, yo soy asociado tuyo, yo como ciudadano te ayudo a que tú subsistas con este pago de impuestos. Entonces ahora solidarízate conmigo, empatiza conmigo y exonérame por 6 meses del pago de ese impuesto. Bueno, la realidad que usted comenta, yo he venido siguiendo a usted a través de las redes sociales, los comentarios que usted ha hecho, y yo estoy de acuerdo con usted en esos puntos. El tema es que aquí, licenciado, no existe una voluntad. Aparte que no existe una voluntad, es contradictorio los discursos que 33% fantasmas dicen, como los que habló ayer en Estados Unidos, donde ellos están luchando en contra de la pobreza para que haya una mejor equidad de parte del Estado-pueblo, cuando es una falacia total. Porque la agenda de estas personas no fue una agenda país. El señor Cortizo, yo se lo digo en su cárcel, tengo que decírselo sin faltar de respeto, él es un vulgar mentiroso, porque no me va a venir con la excusa actual ahora, es que tú no puedes asumir ese reto del impuesto que usted está hablando, de esos 60 centavos, y usted no puede hacer un alivio hacia el pueblo en general. Y no es que yo estoy en contra de lo que hizo con los transportistas, yo no estoy diciendo eso, pero creo que habían otras medidas diferentes económicas para que el pueblo en general se pudiese, por lo menos, llevarse esos $49 que usted dijo a su bolsillo, que no es la gran cosa, pero por lo menos aliviana algo. Ahora, la pregunta es, ¿qué paso va a seguir? Usted dijo algo claramente de que la Asamblea no tiene que ir y ejercer ese trabajo que le compete al presidente y al Ejecutivo. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahora que le retiraron, que él vetó la ley que ustedes presentaron, si la van a llevar a través por insistencia o simplemente ella va a quedar así? Porque lo que yo estoy notando, y ojalá que sea, se ve que es una ley social, pero que tampoco se use, porque yo sé que hay diputados dentro de la Asamblea que usan esta ley para hacer política. Así que no sé qué usted piensa al respecto con relación al discurso del presidente
Uno, y dos, si ustedes van a presentar por insistencia esa ley nuevamente para que entonces sea ya aprobada y sea ley de la República. No, yo lo que creo que hay que seguir insistiendo sobre el tema. Para mí la Fuerza Ciudadana tiene un gran valor y yo lo voy a seguir diciendo, Agustín, y voy a seguir sustentando, argumentando. Todos los días hay un nuevo país que asume esta medida. Entonces, ese yo creo que es nuestro principal discurso práctico. De cada país que se sume, es como una jalada o llamada de atención que se le da al gobierno de la República de Panamá. Sobre la metodología o los pasos a seguir, el 2 de julio tú puedes volver a presentar esta iniciativa, pero al final eso no es lo que va a resolver el problema. El problema lo resuelve la voluntad política que pueda tener el gobierno del presidente Cortizo y que su ministro de Economía le recomiende: esta es la medida que tiene que pero escúchame, Luis Ernesto, si el ministro de Economía no le recomienda que esta es la medida que tiene que aplicar, los ciudadanos seguiremos hablando, pero al final del camino él se dará cuenta que no actuó solidariamente con su pueblo. bueno, lo que pasa es que te hice una pregunta y ahí entró Sosa, pero yo creo que los 260,000 inscritos en el Partido Panameñista, con la cabeza que es Blandón en este momentito, tienen que ejercer el papel de oposición que no han ejercido durante los 3 años, ni él ni Rómulo Rux, y solamente creo que Martinelli que lo está haciendo. Pero los panameños esperamos que la oposición juegue ese papel, juegue ese rol de defendernos cuando ven que el gobierno de turno está cometiendo errores, señalarlo y también manifestarse. Pero es que el problema es que aquí en Panamá, vuelvo y te insisto, los partidos de oposición en términos generales están, como te digo, pensando nada más en las elecciones, los representantes en reelegirse, los alcaldes, los diputados, el gobierno, etcétera. O sea que andamos manga por hombro y eso no puede ser. Nosotros estamos, como te digo, en desventaja, total desventaja, y yo creo que los 260,000 que están inscritos ahí, al igual que los que están inscritos en CD, 300 y pico, no sé cuántos, imagínate lo que representa en persona para salir a protestar y no dejar que el gobierno cometa estos abusos que han estado cometiendo durante 3 años. O sea, ¿dónde están los líderes? Tú ves a Rómulo Rux en reuniones políticas. Bueno, yo no veo a Blandón porque ya yo no lo veo por ningún lado. Pero, ¿dónde están? Y eso es lo que quiero saber. ¿Dónde están para defendernos a nosotros? Sí, tú tienes que estar, como tú bien lo dices, activo. Yo en mi rol de diputado, como te referencié, me he manifestado en diversos temas. Yo, por ejemplo, hay un tema para los productores de poder aliviar y darle a ellos mayores incentivos. Sí, pero tú eres un diputado, Luis Ernesto. Mira lo que te voy a decir. Aquí hay una ley donde tú apoyas a productores en grandes rubros o en rubros tradicionales. Pero mira lo que pasaba ayer en Azuero. Los porcinocultores asumían una queja porque no les está llegando a ellos sus propios incentivos. Entonces, hay un relativismo de muchos sectores de la población. Pueda que la pandemia nos ha llevado a aislarnos de ciertos temas, a relativizar otros, o a entender que todo se puede hacer por las redes, o que yo me puedo quejar por las redes. Eso no es lo suficiente. Suficiente poder volver a las calles, manifestarse, poder establecer mecanismos. Y yo coincido contigo en el sentido de que hay mucha falta de liderazgo. Yo nada más no la veo a nivel político, también la veo a nivel cívico o a nivel de personas que no están inscritas en partidos políticos. Y yo puedo, porque yo la otra vez estudiaba algo que se llamaba el razonamiento lógico. Y el razonamiento lógico te lleva a indignarte cuando tú no ves que las cosas se están haciendo correctamente. Pero yo no veo esa indignación
en la población en general. Quizás en redes pueda que sí. En redes, imagínate tú que yo creo que esto es como un desahogo para muchos. Ahí te insultan y te dicen de todo, pero yo no veo a la gente manifestarse en Chitré, en Penonomé, en Aguadulce, en Santiago. Yo no veo aquí en la Plaza 5 de Mayo. La otra vez decía, vamos para la asamblea a manifestarnos contra los diputados. Yo dije, pero es que el que tiene acá, el que tiene al país paralizado son un poco de ministros ineptos que no funcionan, que no ejecutan. Y yo vuelvo nuevamente al ministro de Economía. El ministro de Economía para mí está desfasado. O sea, el ministro de Economía no le está recomendando políticas concisas o concretas al presidente de la República. Yo no entiendo cómo prefiere gastarse millones y millones y cómo no prefiere eliminar un impuesto que al final es una eliminación inmediata de 60 centavos por cada galón. O también lo puede hacer más, Alfonsito, porque él puede eliminar el impuesto que está en la ley, pero él puede decir, aparte de esos 60 centavos, voy a subsidiar 15 centavos por galón. Entonces, él puede también que ese ahorro signifique 75 centavos o 80 centavos por galón. Entonces, hacia allá es que tiene que ser un visionario o un estadista, que es el presidente de todos los panameños, que es el que nos representa. Entonces, ahí es donde... Ernesto, perdona que te interrumpa. Acciones. Perdona que te interrumpa. Nosotros, en términos generales, la sociedad civil a la que se le llama, no estamos aspirando a gobernar. Los que están aspirando a gobernar son los políticos. Sí. Entonces yo quiero saber si la misma posición que hoy tienen esos políticos dirigentes de partidos, que como tú dices, se enorgullecen de tener 100,000, 200,000, 300,000 inscritos, yo quiero saber qué es lo que ellos van a hacer en este momento. O sea, yo no estoy esperando que la sociedad de abogados, el Colegio Nacional de Abogados, las enfermeras, los médicos salgan a la calle, no, porque ellos no están inmersos en la parte política. La parte política es de los partidos y los líderes son de los partidos y de ellos es que estamos pidiendo respuestas. Bueno, los líderes que más van a sobresalir son aquellos que tienen posiciones extremas y posiciones más radicales. Mira lo que está pasando muy cercano en la región, en Colombia, por ejemplo. Las posiciones extremas te van a llevar a una mayor empatía con la población. Entonces yo creo que en Panamá eso es lo que está pasando, que no están sobresaliendo esos liderazgos porque están diciendo más de lo mismo, pero tampoco hay una población que se sienta identificada con esos liderazgos. Entonces, es algo, yo siento que es como un ambiente medio enrarecido o un ambiente nuevo, porque eso no lo habíamos visto en periodos anteriores. Pero yo te hablo por mí, pues. Yo no puedo establecer mecanismos sobre otros o apreciaciones teóricas de otros si no les nace o no quieren hacerlo. Cada vez que yo me planteo este tipo de posiciones, me sacrifican en lo que no debe ser proyectos de inversión en La Pintada, Natá y Olá. Entonces, esa reacción por parte del Ejecutivo, este diputado me está dando contra, entonces vienen los cercanos al Ejecutivo a decir lo que no he dicho, porque al final aquí, mira, en este programa del nivel que es tu programa, aquí no estamos insultando a nadie, aquí sencillamente estamos sustentando posiciones del deber ser de un presidente que constitucionalmente lo que tiene que hacer es resolver los problemas. Pero tú sabes una cosa, Luis Ernesto, que estamos viviendo con el alza del combustible, entonces el pueblo espera una reacción inmediata por parte del Ejecutivo
con una medida que alivie el bolsillo de todos los panameños. Lo que pasa, Luis, yo pienso que llega un momento en que la gente está hastiada, se siente impotente. Los epítetos que a veces lanzamos nosotros aquí, indistintamente de quién sea, es porque estamos como en una indefensión. O sea, sentimos que el gobierno no nos voltea a ver y tenemos que hacer algo que tenemos que hacer, gritarle, yo no sé qué, para que ellos dejen de estar haciendo negocios, que es lo único que les interesa. ¿Me explico? Y volteen la cara. El taurete se pudrió hace mucho tiempo. Ya ese taurete no existe. ¿Me explico? Y el primer obrero se ha convertido en el último obrero. O sea, no, y más aún, Alfonso, y más aún como dijo el fin de semana, donde él va a hacer lo que le da la gana, dice, voy de nuevo y me se la ha rifado. O sea, él amenazó que él va a hacer lo que le da la gana en estos 2 años de gobierno, así que de que haya una iniciativa de parte de él con relación a lo que estamos conversando con Ernesto en este momento, yo lo veo muy difícil. Ellos tienen otra agenda. Ellos están ahora mismo una agenda de ver cómo pueden montar a Gaby Carrizo en la presidencia. Ellos están viendo cómo se pueden rebuscar más. Por eso que yo insisto de lo que hablamos al inicio del programa, de que ellos pudieron irse a la fuente directa, que es Colón, donde se compra el petróleo ya procesado. Pero es que no solamente el problema es el petróleo. Ahí está el problema no es el petróleo nada más. El problema es que, como decía Luis Ernesto, los porcinocultores, los arroceros, no les pagan. Alfonso, incide. El petróleo está incidiendo en todo el país. No está incidiendo en esa ruta, porque al tuvo encarecer el precio del combustible. Y no pagarle a los porcinocultores, no pagarle la cosecha del año pasado a los arroceros, ¿verdad? No pagarle a los que han suplido al gobierno. ¿Qué tú crees que es eso? Pero eso es aunado a lo del combustible. Eso es aunado al combustible porque la irresponsabilidad del gobierno. Porque ellos están en su plan de rebusca. Yo siempre lo he dicho, ellos están en su plan de rebusca. Mire, una de las cosas por las cuales yo voté por este señor es porque habló de que iba a pagarle los 2.000 millones de dólares que le debían a todos los proveedores del gobierno. Digo, caramba, esto va a ser una inyección enorme para Panamá. Y así la empresa privada va a estar dispuesta de dotar en los futuros contratos que tengan con tranquilidad, porque sé que le van a pagar también. Pero esto ha sido un fiasco, esto ha sido robadera por todos lados. Por todos lados. Pero yo quiero preguntar a Luis Ernesto ya en la parte final del programa, si me puede contestar, pues. ¿Dónde está Blandón? Está aspirando a una presidencia de la República. ¿Dónde está? No lo escucho. Y si tuviera alguien del Cambio Democrático, le preguntaría también qué pasó con Rómulo Rux. Ya no me hablen de Muñoz, ni me hablen de Toto Álvarez, que eso no significa nada. Pero los principales líderes, ¿dónde están? Bueno, yo te puedo decir dónde estoy yo. Ah, caramba, pero tú eres vicepresidente del partido. No, nosotros como partido hemos asumido, acabamos de terminar una elección interna donde elegimos a una nueva junta directiva. Blandón es el presidente del partido. Blandón ha asumido un liderazgo fuerte sobre temas sustanciales a nivel nacional, estableciendo posiciones muy claras, sobre todo en cosas que tiene que enrumbar el Ejecutivo. Pero yo reitero, Alfonso, que aquí hay un tema general de relativismo sobre algunos temas en particular, donde la población no se siente llamada a salir a reclamar lo que le corresponde que se le dé. Entonces, mira los productores o los porcinocultores, pues salen, hacen su protesta. Los cebolleros salen, hacen su protesta. En Arraiján, por el tema del agua, salen, hacen su protesta. Pero al final son protestas aisladas, ¿sabes? No son protestas donde todo el país salga a reclamar que se pueda enrumbar
lo que tú muy bien has descrito del descalabro en temas muy puntuales de este gobierno. Entonces, reitero, nosotros como partido panameñista somos un partido que ahí estamos, es un partido que no tuvo un buen resultado electoral en las pasadas elecciones, que tiene 11 alcaldes, 200 representantes de corregimientos, tiene 8 diputados. Entonces diríamos que estamos en una sinergia conjuntamente con el presidente del partido, José Blandón, estableciendo sobre todo ese recorrido a nivel nacional de avivamiento con nuestras bases, pero somos un sector de la población. Sí, pero lo que están haciendo es politiqueando. Y nosotros no esperamos que el dirigente, mira, yo para que le digas a Blandón, nosotros entrevistamos aquí a Blandón, yo le tengo aprecio y lo entrevisté, pero los martes y viernes participa Jorge Gamboa Arosemena. Porque lo cuestionó un par de veces, me mandó a decir que yo le tenía una encerrona. ¿Qué es eso? ¿Y qué clase de político tenemos? O sea, ¿qué pensaba él? Sí. Yo no tengo ninguna encerrona y tú te has dado cuenta en el programa. Nosotros te estamos tratando como debe ser, elegante, porque está llegando a nuestra casa y ninguna encerrona. Entonces yo me quedé sorprendido de la actividad. Ese es el gobernante que yo voy a tener. Mañana o pasado lo voy a criticar y me manda a poner preso. No, yo creo que, y te agradezco que me hayas invitado, yo siento que mi aporte en este programa y en esta invitación tuya la he hecho con mucha objetividad, sobre todo en temas muy puntuales. A veces a mí hay mucha gente que me dice, correcto lo que usted está planteando, diputado. Hay otros que me dicen, ¿y eso por qué usted no lo planteó cuando fue ministro de Trabajo? Entonces ahí tú te das cuenta, entonces lo que tú decías, pues que a veces hay gente que quiere hablar sobre el pasado, pero no habla sobre el presente o sobre el futuro. Entonces yo sencillamente cuando era ministro de Trabajo no hubo un alza de combustible. Si hubiese habido una alza de combustible, entonces eso se lo hubiéramos recomendado al presidente de turno. Entonces ahí es donde perdemos la objetividad. Y por eso a veces las redes sociales, muchos piensan, no digo algunos, muchos piensan que escribiendo en las redes sociales vas a cambiar el mundo. No, el mundo cambia en la manera que tú lo revolucionas. Y nada en la vida se ha logrado si no hay revolución. Entonces hay que salir a las calles a protestar, hay que reivindicar, hay que armar todas las mesas que sean necesarias, hay que plantear al presidente de turno que resuelva los problemas de la gente. Y un problema puntual es el tema del combustible, que hemos abordado de manera amplia y que yo reitero y se lo voy a repetir 100,000 veces al ministro de Economía, que él tiene que recomendarle al presidente, elimine, presidente, el impuesto sobre los combustibles líquidos, suspenda todas las consultorías, suspenda a cada institución, a la asamblea, a todas las instituciones, quítele 1 o 2% de su presupuesto. Y al quitar ese son 47 instituciones que son directamente del Ejecutivo, Alfonsito. Tenemos en los órganos ejecutivos, el Tribunal Electoral, o sea, una cantidad de instituciones. Oye, quítale a cada una 500,000 por mes. Tú al final tienes esos 15 millones, 16 millones, haces tu sacrificio fiscal, pero le quitas o le rebajas el combustible para que esas familias lo sientan. Y reitero, pueda que para una familia una rebaja de una semana de $14 no sea mucho, pero yo sí te reitero que para la gran cantidad de familias una rebaja semanal de $14 es bastante, porque cuando yo la multiplico en un mes son 48 o 50. Bueno, lamentablemente, Luis Ernesto, el tiempo se nos ha ido. Lo que sí nos pueden quitar el programa si nos extendemos. Sí, ahí Diony, que es nuestro representante. ¡Saludos! En la Exitosa. Bueno, hemos transmitido el programa como todos los días a través de la gran cadena Exitosa. Nos pueden ver dentro de una hora y media en YouTube, en Facebook, y a las 4 de la tarde estamos también en etvpanamá.com, televisión por internet. Así que gracias a Luis Ernesto por haber estado aquí con nosotros. Espero que no sea la primera y la última. Espero tenerte nuevamente por acá.
y en compañía del licenciado Mélito González, que hoy ha estado en silencio total, y Nestalí Jaén, que si no le das el pase como en la asamblea, él no habla, pues, porque él es exquisito. Él es jaente, pero no es Carrizo de a vaina. Así que bueno, hasta mañana, si la voluntad de Dios así lo quiere. Nos despedimos. Las habló Alfonso Castillero Ortiz, el ex presidenciable Agustín Sosa Peñalba Mélito. Bueno, hasta luego. Hasta mañana, si Dios lo permite. Hemos presentado Trocha Abierta